Kerem y Hande. ¿Cerca pero separados? La verdad que nadie imaginó. ¡Ay, madre mía! Esto de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un lío que no se aclara ni para atrás. Pensábamos que ya lo teníamos todo controlado, que si habían vuelto, que si no, que si se veían en secreto. Pero resulta que la cosa va por otro lado y vaya si sorprende. A ver, seamos honestos. Llevamos meses con el run run, ¿verdad? Que si se mandaban indirectas en redes, que si los veían por ahí juntos en plan casual. Y yo, como muchos, me lo creía todo. Que si el amor triunfa, que si son la pareja perfecta, todo muy bonito. Pero parece que esa imagen que nos han vendido es, bueno, más bien un espejismo. Porque lo que se está rumoreando ahora y fuerte es que aunque ellos públicamente se muestran como amigos, incluso como cómplices en ciertos eventos, la realidad es que están más lejos que la luna. Y no me refiero a distancia física, sino a una distancia emocional que, ojo, puede ser mucho peor. Muchos dicen que todo esto de las apariciones conjuntas, las sonrisas y los gestos amistosos es pura fachada. Y yo, para ser sincera, empiezo a sospechar lo mismo. Porque cuando una pareja ha tenido una relación tan intensa como la que tuvieron Kerem y Hande y luego rompen, es normal que queden rencores o, como mínimo, incomodidad. Y aquí parece que hay de todo menos eso, es demasiado perfecto. Lo que yo creo que está pasando es que ambos son muy listos. Saben que juntos generan una expectación brutal, millones de fans locos por verlos juntos de nuevo. Y si a eso le sumamos que profesionalmente les va de maravilla, pues, ¿por qué estropear el pastel? Mantienen esa imagen de amigos que se apoyan para que nadie olvide su química, para que los rumores sigan vivos y para que a la hora de negociar contratos, ambas partes salgan ganando. Piensa en ello. Si dijeran estamos cada uno por su lado y no nos aguantamos, ¿quién querría trabajar con ellos en proyectos que requieran esa complicidad que demostraron en Love is in the Air? Nadie. En cambio, si se muestran como buenos amigos que se aprecian, las posibilidades se multiplican. Es una jugada maestra de marketing, vamos a llamarlo así. Y lo más fuerte es que parece que la distancia que hay es tan grande que, de hecho, están evitando pisarse los talones profesionalmente. No sé si habéis notado que a pesar de estar ambos en la cresta de la ola, sus proyectos parecen ir por caminos totalmente diferentes. Uno hace más cine, la otra más series de televisión. Como si hubiera un pacto no escrito para no competir directamente. Esto me hace pensar, ¿hasta qué punto es real esa cercanía que vemos? ¿O es que están tan separados en la vida real que esta amistad pública es la única forma que tienen de seguir ligados a través de lo que les dio la fama? Es un poco triste, la verdad, si lo piensas. Ver a dos personas que se quisieron tanto, que vivieron una historia tan apasionada, ahora manteniendo una relación tan calculada. Yo personalmente creo que se están aprovechando de la ilusión de los fans. Y ojo, no digo que lo hagan con mala intención. A lo mejor es la única manera que encuentran de seguir adelante en esta industria tan dura. Pero la verdad, se siente un poco frío. Y si la verdad es que están más distanciados que nunca, pero se aseguran de que el mundo siga creyendo en ellos como pareja. ¿Será que están más separados que nunca, pero el salseo es lo que realmente les une y les mantiene en la cima? Dejadme vuestra opinión, que estoy intrigadísima. ¿Creéis que Kerem y Hande siguen enamorados en secreto, o que todo esto es una estrategia para mantener viva la magia y seguir facturando?